Muy buenas noches, querida audiencia, una vez más Mirando Lejos. Y hoy queremos definir algo que para nosotros es de fundamental importancia. ¿Cómo calificaríamos nosotros a la democracia paraguaya? ¿Una democracia de baja intensidad? ¿Una democracia con instituciones precarias, raquíticas? Y puede ser que esa sea verdaderamente una de las calificaciones que podamos hacer la de la democracia paraguaya, una democracia sin ciudadanía, una democracia con una tenue participación popular, una democracia raquítica en su manejo institucional. Pero por sobre todas las cosas, yo quisiera hablarles a ustedes de lo que considero que es otra cosa la democracia paraguaya, otra nueva definición de la democracia paraguaya, la amoralidad de la democracia paraguaya. Nosotros tenemos una democracia amoral. ¿Qué quiere decir amoral? ¿Qué significa el prefijo a? Apolítico, ateo, apartidario, apatria. El prefijo a de origen griego significa sin. Entonces, una democracia amoral es una democracia que no tiene moral. El prefijo a la define, democracia que carece de moral. ¿Y por qué la democracia paraguaya carece de moral? ¿Será que la democracia paraguaya carece de moral porque todos los paraguayos y todas las paraguayas somos corruptos? ¿Será que la democracia paraguaya carece de moralidad porque estamos permeados por una cultura política, por una ética en donde existe una suerte de neutralidad de valores? El bien y el mal, nosotros los paraguayos no lo podemos distinguir. Puede ser que tener una democracia amoral, sin moral, usando el prefijo de la A, sin, puede ser que responda a muchas circunstancias, a un proceso de desarrollo histórico, puede ser que responda al hecho esquelético de nuestras instituciones. Yo me enfocaría en eso, en el hecho esquelético de nuestras instituciones, lo débiles que son nuestras instituciones. Y en este caso quiero citar el caso del Poder Judicial. El Poder Judicial en el Paraguay debería ser la piedra angular que garantice, la piedra angular que garantice un sistema de premios y castigos dentro de la sociedad paraguaya. Sin embargo, tenemos un Poder Judicial comprometido con la corrupción y sometido al mandato de los todopoderosos. El Poder Judicial paraguayo, Antonio Frestes, Bajac y otros, no son capaces de poder garantizar ese sistema de premios y castigos en una sociedad. El que roba tiene que ir preso, el que trabaja tiene que ser premiado. ¿Qué se produce? Una distorsión dentro del sistema de la sociedad paraguaya. Los paraguayos vemos que si robamos, estamos amparados por la impunidad. Los paraguayos sentimos que muchos mandamases entienden que su inmunidad, por ejemplo parlamentaria, termina significando impunidad. Lo mismo que muchos miembros, o todos, o casi todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia que llegan de una manera arbitraria e inconstitucional, se atornillan en el cargo y se declaran inamovibles. El Poder Judicial paraguayo responde a un juego de fuerzas. Todo el mundo cree que son los políticos los que corrompen al Poder Judicial. El Poder Judicial es corrompido por los políticos, porque los políticos quieren tener una cuota de poder dentro del Poder Judicial. Pero el Poder Judicial también está corrompido por dentro. Y lo estamos viendo ahora en la disputa interna que tiene el Poder Judicial por las cuotas de poder internas. ¿Quién se queda con los registros públicos? ¿Quién se queda con esto y con aquello? Entonces existen dos fuerzas que interactúan entre sí. Por un lado, la presión externa al Poder Judicial, en la manera de que ellos son reclutados, seleccionados, está totalmente infectada de política y de la influencia de poderes fácticos. Pero por otro lado, vemos que ellos al llegar a los cargos de la magistratura también se corrompen
y empiezan a defender sus intereses corporativos. Se atrincheran entre ellos. Los 8 miembros de la Corte se pusieron de acuerdo para declararse inamovibles, pero los 8 miembros de la Corte se ponen de acuerdo para que la Contraloría no pueda controlar, supervisar cómo se gasta el dinero de la Corte Suprema de Justicia. Ahora hubo cambio en la Fiscalía General. En la Fiscalía General hemos leído con asombro, y dicho sea de paso, expresamos nuestra confianza en el nuevo fiscal general del Estado, el doctor Rolón Fernández, Emiliano Rolón Fernández. Decía, parece un camino sembrado de Miguelitos. ¿Cómo dejó Sandra Quiñones la Fiscalía? La dejó desprestigiada hacia afuera, porque evidenció que era amiga de los norteamericanos, pero que la Fiscalía paraguaya está totalmente sometida al mandato de los políticos o a cualquier tipo de influencia. Por eso es importante entender cuál es la intervención norteamericana. Cuando es su ladrón, cuando es su persona, le protegen. Cuando no, lo echan. Pero ¿qué pasa? La Fiscalía, como la Corte Suprema de Justicia y otros organismos, no se dejan controlar por la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República tiene que abrir esa caja de Pandora que significa los gastos administrativos de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la República del Paraguay, del Superior Tribunal de Justicia Electoral y de otros organismos del Estado paraguayo que se han amparado en una interpretación torcida del derecho para impedir que la Contraloría, acá tengo el expediente de la Contraloría, por donde solicita la supervisión y el control y la transparencia de todos los gastos administrativos de estos poderes del Estado. Si la Corte Suprema de Justicia no transparenta sus gastos, lo mismo la Fiscalía y lo mismo el Superior Tribunal Electoral y otros organismos, la corrupción seguirá imperante en el Paraguay y lastimosamente seguiremos nosotros con una democracia amoral. La democracia paraguaya es amoral. Repito, el prefijo ateo, apátrida, apolítico, significa sin. Lastimosamente, debido a que el árbitro, que debe ser el Poder Judicial, no cumple sus funciones, sus objetivos misionales, el Paraguay hoy en día tiene una democracia amoral. Nos damos la pausa y enseguida con Jorge Querey. Bueno, quiero anunciar que el Centro de Integración de Rehabilitación de Asunción, el primer centro de rehabilitación de Asismet, La Costa, se inauguró. Yo estuve presente en esa inauguración y verdaderamente es una gran infraestructura que se ha hecho, es un esfuerzo muy grande del grupo Asismet. Le quiero felicitar a mi amigo Ricardo Doria, a Figueredo y a todos los que están ahí. Y una vez más demuestra que el sistema de salud paraguayo no solamente está integrado por el sector público, sino también por el sector privado, y que el sector privado está siempre en la vanguardia. En este sentido, CIRA, Centro de Integración Integral de Rehabilitación, tiene una infraestructura súper moderna. Estuve hablando con el profesor argentino, que lo conozco, que es el que formó a mucha gente de la FLENI de la Argentina, y es un centro con una infraestructura increíble a nivel regional, o mejor quizás, con un equipo profesional también internacional, en donde el paciente se cura no solo, también se cura con su familia y tiene tratamientos de internación y tratamientos ambulatorios. Son para enfermedades de carácter neurológicas que tienen un efecto en el cuerpo. El centro de rehabilitación y todo el proyecto está manejado por la FLENI de la Argentina con Asismet, y cuenta también con como dije anteriormente, con el apoyo de grandes profesionales paraguayos locales, que esto va a permitir que la medicina paraguaya avance.
y el centro cuenta con médicos especializados en rehabilitación neurológica, neurología, medicina física, rehabilitación, traumatología, urología e infectología. Como dije, el paciente se puede curar de manera ambulatoria o internándose ahí, tiene una hotelería de primer lugar. Lo importante es que la gente no tenga por qué irse a Buenos Aires, por ejemplo, a la Fleni, yo tengo parientes que han estado ahí, sino que puede hacerlo de Asunción. Felicitaciones a CIMED, felicitaciones. Me siento muy orgulloso de Ricardo Doria, gran amigo mío de toda la vida y el éxito que ha tenido en todo esto. Bueno, vamos a la política. Vamos a hablar con Jorge Querey, candidato a la vicepresidencia de la República. Jorge Querey es un amigo mío de la época de la juventud, de la época de la dictadura, cuando luchábamos en contra de la dictadura. Es un hombre que tiene una gran formación intelectual, tiene una gran formación política, es médico, pero a pesar de todo ello, nunca dejó de lado su sensibilidad por las humanidades y por el pensamiento político. Entonces yo tengo muchas tertulias con él de política, de disquisiciones ideológicas. Un hombre extraordinario, yo le tengo un gran cariño y una gran admiración, Jorge. Vos sabés que yo te admiro, gracias, más allá del cariño. Y la vez pasada, cuando yo era jefe de campaña, decía, estoy luchando para que vos seas senador. Y creo que luché y creo que no es por nada, fuiste uno de los senadores más destacados de este quinquenio. Por tu compromiso con la ética y tu compromiso con los temas sociales y también por tu racionalidad en materia económica, porque vos siendo un hombre de izquierda, o sea, de formación de izquierda, siempre fuiste el hombre que proponías, por ejemplo, hay que apoyar a la industria paraguaya, una cosa que me parecía rarísimo y siempre lo destaqué eso. Bueno, en primer lugar, buenas noches, gracias Carlos. Para mí conversar contigo siempre es un placer, ¿verdad? Y compartimos, como vos dijiste, muchas tertulias. Y lo que pasa es que yo creo que este es un programa en el cual podemos decirlo claramente, ¿verdad? Hay un libro que yo estoy leyendo y a veces me enojo con la salida que propone Pinkerton, ¿verdad? El escritor canadiense, cuando dice en defensa de la ilustración, la razón y el humanismo, ¿sí? Y cuando nos pone en perspectiva, tenemos otra comprensión cuando ponemos en perspectiva las cosas, vamos a decir, que sean con un cierto grado de rigurosidad que muchas veces nos falta aquí en la política paraguaya. ¿Por qué yo puedo asumir, vamos a decir, ese perfil? Porque en la medicina, en la unidad de cuidados intensivos, que 35 años de cuidados intensivos tengo trabajando en jefaturas de unidades, nosotros adscribimos a algo que se llama medicina basada en la evidencia. Es decir, siempre estamos trabajando con evidencia científica y protocolos a partir de eso. Entonces creo que eso me dio un método que lo apliqué ahora en este periodo parlamentario y creo haber tenido algunos resultados positivos. Hiciste una gran labor parlamentaria, pero vamos directamente a algunas cosas que a la gente le interesa. Primero, la salud de Fernando Lugo. Vos sos su médico. Sí, Fernando Lugo está regresando en los próximos 8 a 10 días. Esa es la programación inicial. Estuvimos el otro día con... Estuvo en la Fleni, ¿verdad? Sí, hasta ahora está en la Fleni realmente, ¿verdad? O sea que va a poder hacer tratamiento acá con Sí, dicho sea de paso, el anuncio que hiciste del CEIRA, ¿verdad? Del Grupo La Costa, yo estuve conociendo gente que estuvo vinculada a la Fleni y tienen unos modelos tanto de internación como hospital día y ambulatorios, ¿verdad? Lo cual no teníamos en realidad cuando Fernando Lugo estaba necesitando. No teníamos eso. Admitamos que no. Teníamos excelentes profesionales, pero no teníamos un centro que pudiera hacer el conjunto de estas cosas, ¿verdad? Y me parece un paso importante del sector privado en ese sentido. Él está viniendo, médicamente ha tenido una mejoría increíble, o sea, yo digo una fortaleza física, psicológica, espiritual, y no sé, para la gente que creyente, ¿verdad? Seguramente también su concepción religiosa, ¿verdad? Que le da ese nivel de fortaleza. Pues un señor que pasó muchas cosas, convengamos. Y sin embargo, ahora camina, ya sin andador, ya está caminando ahora, ¿verdad? Él entiende todo lo que se le dice, habla, no puede hablar prolongado porque se queda un poco después de unas
de unas frases, pero entiende perfectamente lo que se dice. ¿Él va a asumir como senador? Y él, de hecho, ya participó en las 2 últimas sesiones del Senado, votó, incluso le saludó a toda la gente por su nombre, por su apellido, y votó, cuando hubo que hacer voto nominal, él votó perfectamente de acuerdo a su criterio. O sea, digamos que recuperación y después se supone que va a ser electo senador de la República y luego, digamos, él va a asumir su responsabilidad. Yo creo que va a estar en condiciones. Va a estar en condiciones. Decime una cosa, un tema que es demasiado importante para la gente. Un ambiente, un escenario en donde digamos, se nota que hay un cansancio. O sea, la gente, digamos, creo que es la mejor elección desde que empezó la democracia, o desde que empezamos la democracia electoral en el Paraguay, en donde la gente quiere votar el cambio. Pero el cambio todavía no está viabilizado. O sea, no está garantizado que el cambio gana las elecciones. Recuerdo, yo estaba en España en el año 82 cuando ganó Felipe González, que la gente decía el cambio. Y la gente votó el cambio, pero estaba como una mayoría consolidada en la sociedad española. Sin embargo, acá está consolidada la mayoría del cambio, pero sin embargo el cambio no está garantizado. ¿Por qué? Porque hay conversaciones entre los otros sectores de la oposición para buscar un poco, cristalizar una unidad que permita... Los diálogos siguen entre diferentes sectores y en diferentes momentos y con diferentes tonos. Yo te decía, nosotros estamos conversando, hay diálogos con colorados, hay diálogos con los liberales, porque yo creo que la dupla nuestra con Euclides, ¿verdad? Nosotros tenemos un escenario que en la primera quincena de abril va a tener grandes variaciones. Y ese escenario nos va a poner en una situación que es la proyección que nosotros hemos estudiado y por eso es que estamos con relativa seguridad y con confianza de que nosotros somos una alternativa de cambio. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que vos manejás bien un tema que es la gobernabilidad, Carlos. Y la gobernabilidad desde un punto de vista estrictamente unipartidario no va más. Sí, el unicato... No, el unicato ya no va más, ya no va más. Aunque hagas incluso una buena gestión. Vos fíjate, Fernando Lugo se nos saca del gobierno en una buena situación económica, social, política. La conflictividad social estaba controlada, vamos a decir, a partir de que tenía voceros y posibilidad de ser escuchada la gente. Los empresarios tenían, preguntarle a varios de nuestros amigos empresarios, en qué época ganaron mucho dinero. Y ganaron mucho dinero en esa época, pero de buena forma, de buena forma. Hubo crecimiento económico, etc. No fue suficiente, porque la gobernabilidad no estaba garantizada y no estaba articulada. Por lo tanto, a mí me parece que en ese sentido una propuesta de gobierno tricolor es una absoluta necesidad. Y a veces, a pesar de que hay algunas personas que se refieren un poco despectivamente a la referencia que hace Euclides Acevedo del Pacto de la Moncloa, pero hermano querido, es lo que necesitamos en este momento. ¿Y vos crees que la sociedad paraguaya está, o sea, digamos, vos y Euclides representan los articuladores de ese Pacto de la Moncloa? ¿Vos crees que la gente los percibe así? ¿Es una idea que aterrizó en la gente? Yo creo que en la gente aterrizó la idea del cambio. Lo que sí creo es que en oportunidades anteriores no se ha visto los actores que pudieran llevar adelante ese cambio con confianza. Confiando los actores políticos, económicos y sociales, confiando en que ese gobierno tiene la capacidad de articular los diferentes intereses, construir pactos inteligentes y resolver los problemas cotidianos de la gente. Y cuando digo problemas cotidianos de la gente, te hablo desde el problema de seguridad alimentaria, siempre digo en este momento, ese es un ejemplo que yo uso cotidianamente. Esta noche, disfrutando nosotros de este ambiente lindo, una agradable compañía, y hermano querido, hoy hay 800.000 personas que en Paraguay no tuvieron un plato de comida sobre su mesa, ¿verdad? Pero también hago referencia al sector industrial.
que yo siempre hago la pregunta, ¿cuánto se invirtió en el contexto de la reactivación post-pandemia en el sector industrial? Cero. Cero, Carlos Mateo. Si vos querés reactivar o generando puestos de trabajo y un proyecto de economía sostenible para el pueblo paraguayo, para un desarrollo sostenible, y la industria, hermano querido, sigue siendo la vedette del desarrollo nacional en cualquier modelo político, económico y social. No industrializás y quedás rezagado a, vamos a decir, vender materias primas y estar sujeto al mercado internacional de los precios de commodities. Yendo un poco, yo comparto tu razonamiento. Luchaste mucho contra, o sea, lo hiciste de la Comisión Bicameral de Ilícitos, investigaciones, digamos, tuviste una actitud recia, buscando claridad en los hechos contra Cartes. Sin embargo, a ustedes la acusan de cartistas. Es así. ¿Cómo responde a esa acusación? Yo creo que los comunicadores y vos como viejo militante político también sabés. Eso de viejo podemos... No, viejo militante. Estamos en nuestra tercera juventud nosotros, Jorge. No nos traicionemos públicos. Sí, sí. Vos fíjate que existen las estrategias propositivas, es decir, yo te propongo a vos, ciudadano, ciudadana de la República, te propongo esto para vivir mejor. ¿Sí? Son las propuestas que las tenemos. Pero por otro lado están las estrategias de demolición, es decir, las estrategias negativas. Entonces, si vos te fijas, primero éramos marginales. Si sos marginal, entonces ¿por qué se preocupan por vos? ¿Verdad? O sea, si no tiene importancia tu número de votos, no hay que preocuparse. La segunda cuestión fue que éramos el plan B de Mario Abdo Benítez. Recordarás esa estrategia. La tercera estrategia, nos tenemos la bendición de Fernando Lugo. Nos le representamos a Fernando Lugo. La cuarta estrategia, finalmente, es Horacio Cartes les financia. Entonces, es una estrategia, y yo creo que ahí uso un poco una terminología de Sixto Pereira. Toña mañana orera puecuere. Y yo te digo una cosa. Dos cosas te digo. Uno, el primer acuerdo con Euclides Acevedo es cero vínculos con el cartismo, porque yo tengo una posición muy clara con respecto al expresidente y a toda su estructura, tanto económica, formal, vamos a decir, como la otra estructura que desde mi punto de vista tiene vínculos muy sólidos con cuestiones de organizaciones criminales que tienen un rango de continuidad con eso, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta, y la respuesta es lo que hicimos estos 5 años y cómo hemos confrontado. Incluso ayer presentamos, dimos mesa de entrada, vamos a tratar en el Pleno una denuncia penal contra la Fiscal General del Estado por haber cajoneado todos esos documentos. Entonces no tiene sustento. Entonces no me preocupa mucho eso porque forma parte dentro. Ahora, lógicamente siempre hay que contrarrestar, pero creo que eso se contrarresta solo. Decime ustedes que en la hipótesis de que estén hasta el final de la campaña se orienta más, o sea, en primer lugar van a estar hasta el final, y en segundo lugar se orienta más a captar el voto colorado disidente, a captar votos liberales, porque también por el otro lado lo tenemos a Paraguayo Cuba, digamos que no sabemos de dónde está captando el voto, si es un voto más de gente muy resentida con todo lo que está pasando, va a ser un voto muy de protesta fuerte. ¿Cómo? O sea, uno habla con Paraguayo y Paraguayo direcciona la búsqueda del voto al contestatario, al que está harto del sistema. ¿Ustedes a qué se están jugando? ¿A Colorado? ¿A una disidencia liberal? ¿Al tercer espacio amorfo? El tercer espacio pues amorfo, no tiene forma, ¿no? En una estructura partidaria. ¿A dónde están jugando ustedes? En primer lugar, nos jugamos a una cuestión que yo quiero decirte bien. Nosotros llegamos al 30. Nosotros tenemos la decisión política de llegar al 30. Los diálogos en política, nunca hay que dejar el diálogo en política y en democracia. No hay que dejar nunca el diálogo, porque si en una sociedad no se resuelve con el diálogo las cosas, las contradicciones que surgen, se resuelven de manera violenta. Y creo y espero que nunca más nosotros repitamos esos capítulos
tristes de nuestra historia, donde la violencia fue el camino de resolución. Estamos hablando del marzo paraguayo, por ejemplo. Marzo paraguayo, muchas cosas. Y en todo el siglo XX y terminando en el marzo paraguayo, siguiendo con otras cuestiones más. No, la caída del Lugo mismo. La caída del Lugo mismo, el asesinato de Argaña, claro, etcétera, etcétera. Que todo eso. Ahora el aniversario. Fíjense, entonces, yo te digo una cosa. ¿A qué nosotros estamos jugando? A un proyecto estratégico. Por eso hacía referencia al tema del pacto de la Moncloa. Para la ciudadanía, que a lo mejor algunos no recuerdan porque son muy jóvenes con respecto a eso, es el acuerdo que se hace a la salida de la dictadura española de tal manera a que la democracia se pueda consolidar. Y nosotros en el mundo se puede discutir el lugar que hoy España ocupa, pero convengamos algo, su democracia no tiene fisuras, es decir, hay un consenso alrededor del modelo de la democracia, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos eso, necesitamos tener esos acuerdos inteligentes con estos actores políticos, colorados, liberales, Frente Guazú, Nueva República. Tenemos que tener ministros de todo eso y decir, estos 10 puntos dentro de los 3 ejes que nosotros proponemos. Primer eje, la emergencia, la salvación nacional. Eso de los 800.000 personas es una emergencia. Eso de 2,5 millones de personas que hoy pueden comer pero no tienen para comprar un medicamento si se enferma su hijo. Eso es emergencia. Entonces, primero, las medidas de emergencia. Paquete de medidas de emergencia nacional, de salvación nacional ante una situación que es una crisis. En segundo lugar, el modelo de economía sostenible, desarrollo sostenible, lo que te decía. Y ahí entran 2 cuestiones. Discusión del modelo estructural de la tierra, es absolutamente necesario discutir, nuevo catastro, y se verá de acuerdo a la legalidad que se genere a partir de ese nuevo catastro, como quién tiene que devolver tierras y a quiénes se tiene que otorgar tierras. Pero lo segundo es la industrialización. La industrialización tiene que tener una apuesta fortísima, ¿sí? Y en tercer lugar, la seguridad. La seguridad que tiene 2 aspectos también. Y yo le digo a la gente que nos está viendo ahora, ese vendedor de Chespi en el barrio, no vayan a creer que ellos, el dealer del barrio, el que vende ahí en el almacén, ese es el que gana toda la plata. No. Esa es una cadena que termina con gente que gana grandes sumas de dinero y son verdaderas organizaciones criminales. Y esas organizaciones criminales son las que doblegan, en esa introducción que hiciste vos, brillantemente, a la fragilidad institucional de la República del Paraguay. ¿Te parece que la democracia paraguaya es una democracia moral? A mí me parece que es una democracia, o sea, en realidad le pondría 2 o 3 cualidades, vamos a decir. Primero, es una democracia con una institucionalidad muy frágil. Segunda, es una institucionalidad sometida a la corrupción, a la ineficiencia y a las organizaciones criminales para protegerlos, para ser cómplices de ellos. Y en tercer lugar, es una democracia con una institucionalidad, una democracia tutelada. ¿Tutelada por quién? Tutelada por factores externos. Nosotros por hoy... los Estados Unidos, vos decís. Claro, o sea, hoy yo puedo estar de acuerdo con la persecución del delito transnacional. Y estoy de acuerdo. Y reivindico el trabajo con varios países de la persecución de las organizaciones criminales transnacionales. Pero eso no significa violentar la soberanía de un país. Y hay códigos de respeto. Vos conocés mucho el trabajo de Cancillería, conocés mucho el trabajo de Relaciones Exteriores y sabés de que hay límites que no se pueden pasar. ¿Está? Lo segundo, y para no, vamos a decir, de quedarnos solo con la imagen de los norteamericanos, ¿verdad? Alberto Fernández puede ser muy cercano políticamente y en nuestra manera progresista de pensar, pero yo no voy a disculpar este peaje que nos están cobrando en la hidrovía para sacar nuestros productos. Bueno, estuvimos con Jorge Querey, candidato a la vicepresidencia de la República, con Euclida Questevedo. Jorge, te agradezco de corazón. Éxito, como le deseamos a todo el mundo, y tu carrera política
en la vida pública no creo que termine o no creo que inicie con un resultado electoral. Así que fuerza. Gracias, Carlos Mateo. Saludos a la audiencia y bueno, firme siempre para colaborar por un mejor país. Muchas gracias. Volvemos enseguida con Soledad Núñez. Bueno, seguimos como habíamos anunciado con Soledad Núñez. Soledad Núñez, una dirigente, yo diría, juvenil todavía, en el sentido que es muy joven y con una trayectoria política, primero en la actividad social y luego, digamos, en un ministerio, una secretaría del Estado y ahora como candidata. Te tengo que hacer una pregunta que es medio obligada, ¿verdad? Porque si no me van a decir que estoy comprado por el efrainismo, si no te dicen que está comprado por el cartismo. O si no, bueno, decime, ¿cómo te sentís? Mira, vos formaste parte del gobierno de Horacio Cartes y te fuiste, digamos, con la negación del cartismo, que siempre la expresó Efraín Alegre. Entonces te digo, ¿cómo te sentís, digamos, de un escenario donde era Horacio Cartes el líder del gobierno y ahora el líder, yo creo que hay un liderazgo, me imagino, compartido? ¿Cómo te sentís en ese ambiente? ¿No sentiste ningún tipo de hostilidad? ¿Llegaste bien, digamos? Bueno, antes que nada, muy buenas noches, Carlos Mateo, un gusto estar acá. Gracias por la invitación, saludar a toda la gente que nos está viendo desde sus casas. Y me parece muy buena tu pregunta. Yo como profesional, activista social, política hoy en día, me van a encontrar, y si revisan mi trayectoria y foja de vida, que en todo momento tomé las decisiones que yo consideraba las mejores para el Paraguay. Una cuestión coyuntural, casi accidental, me lleva al sector público, porque era una crisis que se estaba viviendo en su momento en el sector vivienda. Yo estaba dirigiendo una organización de la sociedad civil que conocía y manejaba bastante bien todo el sector vivienda. Y en ese momento, cuando tenían que remover al entonces ministro de Vivienda, yo entiendo que el sector político ve en mí una posibilidad de liderar las políticas habitacionales y de hábitat en el Paraguay, y recibo una llamada inesperada sin tener ningún tipo de cercanía con el expresidente Horacio Cartes ni nadie de su entorno. Yo no lo conocía a ellos, ¿verdad? Tanto que creí que era una broma cuando recibo la llamada, ¿verdad? Con mucho entusiasmo sentía de que era momento de tomar un desafío enorme como liderar las políticas habitacionales, considerando que yo venía del terreno, del suelo. Para mí, el desafío, la falta de una vivienda digna en el Paraguay, no eran estadísticas, no eran números, no eran cuestiones anecdóticas, tenían nombre, apellido, eran historias de miles de familias con las que yo había trabajado durante mucho tiempo. Yo tenía mucho miedo de entrar al gobierno porque sé que la política en sí es un ambiente súper hostil. Aprendí muchísimo como ministra de la Vivienda, entendí mucho mejor el funcionamiento de la estructura del Estado, las diferentes fuerzas políticas, y pude ver, siendo independiente, sin afiliación político-partidaria y sin el respaldo de ningún movimiento y de ningún partido, pude hacer también mi análisis crítico y ver, como ya lo repetí en muchos medios de comunicación, el proceso de deterioro y de decadencia en el cual fue entrando el movimiento Honor Colorado. De hecho, ya en los últimos años del gobierno yo fui crítica sobre muchas decisiones, muchas posturas, sobre en lo que se iba transformando el movimiento Honor Colorado, que fue representando más un espacio de defensa de intereses particulares, sectarios, empresariales o de un grupo con poder económico, y que se estaba alejando del sentido más profundo de lo que debería ser la política, que es el servicio, que es la búsqueda del bien común, la construcción del bienestar para toda la sociedad. ¿No pensaste nunca en renunciar? ¿En renunciar al ministerio? Sí, claro que sí, muchísimas veces. Claro que sí. ¿Por qué no lo hiciste? Y porque en mis manos estaba una responsabilidad muy grande. Yo sentía que estaba en una trinchera, ¿verdad?, que era mi bastión, que era la Secretaría de Vivienda, haciéndome cargo de políticas trascendentales que tienen impacto muy grande en la vida de mucha gente. Vos y yo probablemente, y otras personas que nos están viendo que nunca sintieron la falta de una vivienda digna, nos cuesta entender lo difícil que es para muchas familias paraguayas hoy tener que despertarse sobre el barro, en una lluvia tener miedo de que el techo se te caiga encima de tus cabezas, meter a los niños, a los hijos en un ropero y tener miedo que un viento fuerte tumbe las paredes de tu vivienda. Esa es la realidad de muchas familias paraguayas. Y yo, en los momentos más difíciles y más críticos en términos políticos,
recibía pero cientos de miles de mensajes de todo el país, Carlos Mateo. Familias en situación de pobreza sin voz, que están ahí, que están muchas veces manipuladas por políticos o por la falta o la ausencia de políticas públicas de Estado. Y me decían, ingeniera, por favor te pido resistí, quédate, sos nuestra esperanza. Y esa voz o esas voces fueron las que me mantuvieron en pie durante los años más difíciles. Si yo pensaba en mi bienestar, en lo que Soledad Núñez le podía hacer mejor, yo en muchos momentos podía agarrar y decir, señor, hasta acá llegué, me voy a mi casa, estoy más cómoda en el sillón de mi casa viendo la televisión y opinando acerca de la política, pero yo sentía que tenía una misión con el pueblo paraguayo. Yo estaba ocupando un cargo político que no era un cargo para rendirle pleitesía al presidente de la República. De hecho, yo creo que todos los ministros y ministras y todos los funcionarios públicos tienen una sola tarea y una única misión, que es buscar el interés general. O sea, si el día de mañana si el día de mañana están ocupando determinados cargos, saber que el bienestar del pueblo paraguayo tiene que estar en primer lugar. Tenía límites, habían límites. Te quiero hacer una pregunta. Trabajaste en el mismo gabinete que Santiago Peña. Sí. Si ustedes ganan, o si él gana, ¿te negarías a formar parte de su gabinete? Claro. O si ustedes ganan, ¿no lo convocarían a él? Porque ya voy a, digamos, tener una experiencia laboral con él en la gestión pública. No, yo no trabajaría en su gabinete. Mira. No, pero, o sea, digamos, no lo convocaría a él para... No, que a ver, escuchar opiniones, se pueden escuchar opiniones de todo el mundo, ¿verdad? Pero yo creo que es muy difícil pensar que integre un gabinete. No, pregunto porque, digamos, hay una experiencia compartida y en común. O sea, esa experiencia compartida en común ya no se replica en el futuro. No, lo que pasa es que hubo una experiencia compartida en común y después hubo un momento donde él tomó un camino y se transformó en lo que hoy él es y yo tomé otro camino, ¿verdad? Y las decisiones que él fue tomando, desde mi punto de vista, fueron decisiones que fueron transmitiendo o replicando muchos vicios que tienen que ser desterrados de la política, ¿verdad? Él lo vimos abrazado de González Daer, defendiéndolo, a Ulises Quintana, Calega Laverna, hasta el día de hoy, y uno piensa, o sea, a mí me cuesta, de hecho cuando veo muchos jóvenes que caen en los vicios de la política de siempre, me cuesta entender cómo y por qué lo hacen, pero él fue tomando decisiones, ¿verdad? Decidió trabajar en la empresa del expresidente, decidió ser parte hoy funcional de un esquema que tiene que ser desterrado del Paraguay, ¿verdad? Ahora, vos estás aliada sin partido con un dirigente demasiado importante de la política paraguaya, presidente del principal partido de la oposición, pero también es un partido cargado de vicios, ¿verdad? Digamos, como diría Alfredo Palacio, cuando entré a la política tiré mi honor a los perros, porque la política paraguaya tiene sus mezquindades, sus truculencias, su corrupción, para hablar claro, su corrupción. Y eso existe también en la política tradicional del Partido Colorado. ¿Cómo te mueves en ese ambiente? O sea, hoy en campaña para mí está clarísimo que tenemos una propuesta y un desafío enorme en el próximo gobierno. Nosotros no podemos defraudar la confianza que el pueblo paraguayo va a depositar en las urnas el 30 de abril. Sí. ¿Vos pensás que el monopolio de la corrupción lo tiene el Partido Colorado o está extendido en toda la sociedad? No, está extendido en toda la sociedad. Y eso lo hablamos muchas veces con el doctor Efraín Alegre. Él mismo me ha dicho muchas veces, lo ha dicho públicamente. La mafia no es una cuestión que está instalada solamente en el Partido Colorado. Y él hace una autocrítica incluso a su mismo partido. Me dice, en mi mismo partido también hay mafia. Claro que vamos a tener que luchar contra todo eso. Y es el desafío en los próximos 5 años. Porque la concertación nacional, como el mayor proyecto político en la historia democrática, hoy tiene una misión en el corto plazo, lograr la alternancia, que es sana en términos políticos. Pero a posteriori, el 1 de mayo, comenzar a construir entre todos una gran concertación económica y social que nos permita llevar adelante un gobierno que sea eficiente, un gobierno cercano a la gente, un gobierno que diseñe, que implemente políticas públicas que nos ayuden a mejorar las condiciones de vida en nuestra sociedad. Y esa va a ser la mayor tarea. Yo diría que hasta ganar el 30 de abril las condiciones están dadas, ese escenario está dado, pero la gran tarea y la gran responsabilidad es trascender con un cambio real en la política y no venir a replicar los vicios que están enquistados muchas veces sí en la política tradicional, pero que hoy tenemos y contamos con líderes dentro de la concertación con una visión de Estado, con una visión de la política distinta a lo que fuimos viendo hasta ahora. El vicepresidente en el Paraguay, la vicepresidencia,
siempre ha sido denominada como una suerte de función florero, está supuestamente para adornar. Y los vicepresidentes, salvo, digamos, bueno, Ángel Roberto Seifer y bueno, Velázquez, que tuvo, digamos, fue candidato pues, también a la presidencia de la República. Algunos, yo recuerdo, pues estuve con Yoyito Franco, siempre nos imputaban, a pesar de que se hacía un gran esfuerzo, de que Yoyito Franco, no hubo Velázquez, todos los vicepresidentes floreros, esa es la idea de la categoría, sí, son floreros. ¿Cómo vos pensás desatar, o sea, ese corset que tiene la gente? Bueno, el vicepresidente es un cordero, ¿qué va a hacer de más? Mira, ¿Qué iniciativa pensás tomar? ¿Cómo te vas a mover en un ambiente tan estrecho para el vicepresidente institucionalmente? Parecería estrecho. Yo vengo a resignificar el rol de la vicepresidencia. Estoy convencida y lo digo con muchísima determinación que va a haber un antes y un después. La ciudadanía paraguaya va a ver a una vicepresidenta presente, coadyuvando, acompañando al presidente de la República en el proceso de toma de decisiones, de definición de políticas, acompañando en el control también y la ejecución de las políticas para el buen funcionamiento de la salud pública, de la educación, del empleo, etcétera. Naturalmente hay ciertas áreas que van a estar mucho más presentes en el liderazgo que voy a tener en los próximos 5 años. Lo conversamos con el doctor Efraín Alegre. Él desde un principio me dijo: Sole, yo quiero una vicepresidenta activa, que tenga un rol protagónico. Hay demasiadas necesidades en nuestro país para que un vicepresidente esté calentando su silla detrás del escritorio en una oficina. De hecho, yo creo que los vicepresidentes que no han tomado con fuerza o que no han abrazado con fuerza su rol, bueno, y quizá han faltado también a la responsabilidad que todos nosotros tenemos para cambiar las cuestiones que son urgentes en nuestro país. De las áreas, algunas áreas te puedo comentar rápidamente. Sí. A ver, te quiero hacer una pregunta. ¿Vas a irte a un cargo, si sos electa, sí, un cargo, digamos, que tiene cierta fragilidad, no solamente, o sea, tiene pocas facultades constitucionales y en la percepción de la gente es casi inexistente? Por otro lado, te vas sin tener una estructura política partidaria que te acompañe. Y en tercer lugar, tener una situación que es innovadora para Paraguay. Va a ser la primera mujer vicepresidenta de la República. O sea, tenés, digamos, unas cosas, digamos, que se supone que tenés que revertir. ¿Estás preparada para revertir toda esa situación en un mundo donde el dominio mayoritario es de los hombres? 1000%. El político. 1000%. Yo lo digo con seguridad, ¿verdad? Y además, ya me ha tocado a lo largo de mi vida profesional y personal tener que desafiar muchos paradigmas que estaban instalados y muchos prejuicios asociados a lo que yo puedo representar, lo que puedo lograr, lo que puedo hacer, ¿verdad? Cuando yo asumo como ministra de la Vivienda, yo recuerdo muy bien comentarios en los medios de comunicación, en redes sociales, me veían joven y mujer, entonces automáticamente uno asocia eso con debilidad, parte de la ecuación que hace muchas veces a la percepción. Me tomaron un par de semanas poder demostrar de que venía a ocupar una silla y hacerlo con conocimiento pleno de lo que estaba haciendo, con capacidad, con idoneidad y con determinación. En menos de 100 días destituimos al funcionario que era el cabecilla de todo el esquema de corrupción. Ahí los 700 funcionarios se dieron cuenta de que esto era en serio. Yo no venía simplemente ser la imagen de una mujer ocupando una silla y hablar y solamente poder aportar, no sé, estética, sonrisa o moda, cuestiones que a veces se nos asocian con las mujeres, sino que venir realmente a transformar una institución. O sea, Cartes te dejó trabajar. Claro. Te dejó trabajar. Sí, claro, pero yo también me impuse, ¿verdad? O sea, no, eso es una cuestión también que hay que entender, ¿verdad? Hay una cuestión protagónica, no que solamente te dan, no que a vos te otorgan, pero te otorgan en base a qué, en base a la postura que uno sienta. Bueno, pero a mí habían condicionamientos del día número 1. Yo no hubiese aceptado si yo no ponía esos condicionamientos. Libertad absoluta para tomar todas las decisiones que yo considero las mejores para el Paraguay. La posibilidad de formar mi equipo, que no me dan ningún tipo de presión para que yo meta absolutamente a nadie en la institución, y tener las condiciones para poder llevar adelante las propuestas que yo consideraba. Para mí eso estuvo claro desde el día número 1. Bueno. Sí, mira, te hago la misma pregunta que le hice a Jorge Querey. Sí. Hay un ambiente para el cambio. Sí. Me parece que todavía no cuajó en un proyecto político capaz de poder instrumentalizar y llevar al gobierno una oposición, por sobre todas las cosas marcada por la división.
¿Vos pensás que habrán solamente 2 candidaturas o que el voto de Paraguayo Cuba algo puede distraer o el voto de Euclides Acevedo algo puede distraer? ¿Están ustedes en conversaciones con la otra fuerza opositora para tratar digamos, de que cristalice todo eso? Sí, estamos en diálogo siempre. Yo creo que hay tiempo todavía para que varias fuerzas nos vayamos uniendo en este proceso hacia lograr la alternancia en el Paraguay. Yo creo que eso está todavía vigente y latente ahí sobre la mesa. Probablemente vamos a tener otras candidaturas, pero también el electorado, no hay que subestimarlo, también entiende a qué es lo que se está enfrentando y al final el voto útil siempre está considerado por parte de los ciudadanos cuando hay un hartazgo respecto al sistema actual y ese anhelo de cambio que estabas mencionando, que se ve en las encuestas, se ve en los números y se siente en las conversaciones cotidianas con la ciudadanía. La gente está cansada de lo que hoy tenemos, queremos cambiar. Ahora, el cambio, bueno, hay diferentes candidatos, para algunos representa un candidato, para otros el otro, para otros el otro. Vamos a tratar de generar la unidad máxima posible antes del 30 de abril, en eso seguimos trabajando, estoy segura que vamos a tener buenas noticias en próximas semanas y luego inevitablemente con las alternativas que tengamos, la gente se va a ir polarizando la discusión y la gente va a ir votando el que tenga más chances de ganar hoy en día a la estructura de la ANR. Voy a compartir una reflexión contigo y después te hago una pregunta. Víctor Hugo en Los Miserables describe la batalla de Waterloo y entonces Napoleón perdió no porque la historia cambió de sentido, sino la historia cambió de frente. Cuando Efraín Alegre le elige a Soledad Núñez para vicepresidenta, cambió de frente en el sentido, dice, no repito lo de Frente Guazú, sino repito con una candidata joven, femenina, y que aparte significa más la derecha que la izquierda. La izquierda asusta en el Paraguay. O sea, ¿cómo vos ves eso? ¿Fue un cambio de frente la decisión de Efraín Alegre de decir, o mejor dicho, voy directo, soy una candidata ideológicamente, ¿cómo te ubicas? ¿Cómo te ubicamos a vos? Sí, porque esa pregunta creo que es mejor para, Efraín va a poder responderla mucho mejor que yo, verán su análisis, cómo él vio, cómo él evaluó. A mí no me gustan las definiciones, creo que encasillan entre derecha e izquierda, pero naturalmente uno puede definir ciertas políticas como más de la derecha y más de la izquierda. Pero si tengo que hacer en rigor la ubicación en el espectro ideológico, yo me considero en el centro. Bueno, creo que hay muchas propuestas de la centro-izquierda que son pertinentes y necesarias, sobre todo en un país con una tremenda desigualdad como el nuestro, con unos niveles de pobreza que son alarmantes, que son escalofriantes, y tenemos que pensar en políticas sociales que puedan garantizar una inclusión real de todas las familias paraguayas. Y por supuesto hay muchas propuestas de la centro derecha, muy centradas siempre en la producción, en el desarrollo empresarial, en el crecimiento económico, que también son necesarias, ¿verdad? Los extremos sí creo que son perjudiciales. Yo me declaro en contra de los extremos, en cualquiera de los casos. Creo que los extremos lo que hacen es favorecer el status quo, porque impiden la posibilidad de diálogo y de construcción de acuerdos. Entonces, cuando nos quedamos ahí anclados en nuestras posiciones radicales, en a veces fanatismo, en posiciones que no permiten ningún tipo de posibilidad así de migrar hacia el centro, eso es peligroso para la sociedad política. Y también termina, como el status quo persiste, esas posiciones extremas favorecen el surgimiento de candidaturas populistas y demagogas que no construyen absolutamente nada para el bienestar de la población. Y ese es un riesgo, hemos visto en muchas otras democracias, es un riesgo para la democracia paraguaya también a futuro, que nuestra imposibilidad de construir acuerdos, que es lo que plantea hoy la concertación, haga que nazcan candidaturas populistas y que puedan hacer mucho daño al Paraguay. Estuviste en el sector público, el Estado paraguayo es paquidérmico, tiene muy mala gestión. ¿Ustedes van a encarar políticas de reforma del Estado? Sí, sin duda. ¿En qué enfoque? ¿El enfoque neoliberal de la década del consenso de Washington de 1995 o un enfoque, digamos, actualizado? ¿Cómo van a encarar la reforma del Estado? ¿Se trata de privatizaciones? ¿Se trata de pasar del Estado interventor al Estado regulador? ¿Qué piensan hacer? Sí. En primer lugar, un enfoque bastante pragmático, Carlos Mateo. Paraguay no necesita muchas políticas sofisticadas. Acá lo poco que tenemos no está funcionando y con lo que hoy tenemos podemos entregar mejores servicios básicos sociales a la ciudadanía. Necesitamos modernizar el Estado, una reforma del sistema de integridad,
que nos permita combatir la corrupción efectivamente. Esto implica analizar desde el funcionamiento de la Secretaría Anticorrupción, la Auditoría General del Poder Ejecutivo, las direcciones de control interno, las direcciones de auditoría interna y por supuesto el MESIP. El modelo estándar de control interno ha sido por excelencia el sistema de calidad para todas las instituciones públicas. Hoy está obsoleto. Hoy tenemos que revisar su aplicación para que sirva verdaderamente para mejorar, con procesos, procedimientos, manual de funciones, con básicamente todo lo mínimo que necesita una organización burocrática para funcionar, que hoy el Paraguay no lo tiene. Cuando analizamos el sistema dominante clientelar y prebendario, esto tiene que ver con la ausencia de una reforma del servicio civil que no hemos podido llevar en los 34 años de democracia. Si miramos la historia de los países nórdicos, Inglaterra, Estados Unidos, un punto de inflexión muy importante han sido las reformas del servicio civil, que logren no solo introducir la meritocracia, sino que por sobre todo construir un cuerpo profesionalizado del Estado que sea independiente de la injerencia del poder político. En Paraguay eso no pasa. ¿Te parece que va a ser posible? Me dicen que tenemos Sí. que... Te pregunto, dejémoslo esto, en el escenario actual latinoamericano, la prensa internacional lo ubican a ustedes más en la corriente de centro-izquierda que en la corriente Sí. de centro-derecha de los países de la región. ¿Ustedes cómo piensan ubicarse como gobierno? ¿Cómo pensamos que el gobierno Alegre Núñez tiene que estar ubicado en el contexto internacional? Pero rápido, por Yo favor. considero que vamos a estar en el centro, propuestas moderadas, una alta sensibilidad social, un enfoque de modernización, una visión pragmática, promoviendo el crecimiento económico, la participación privada en el proceso de implementación de políticas y avanzar hacia un mejor Paraguay, ¿verdad? Tenemos una visión muy clara en ese sentido y bastante, insisto, pragmática sobre las soluciones que necesita el Paraguay hoy para mejorar la salud, la educación, el empleo, la seguridad y las diferentes áreas en nuestro país. Estuvimos con Soledad Núñez, candidata a la vicepresidencia de la Concertación con Efraín Alegre, y recordando a mi querido amigo Humberto Rubín, una noche más de Mirando Lejos. Bosque Lago, el futuro es ahora. Amandao, cuando quieras, donde quieras. Gareli Estructuras, los arrap y prefabricados de hormigón pretensado. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. Omeprasec, es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kimfa. Blue King, porque lo natural es cuidarte. Terminales y logística portuaria. Shell, porque lo que cargas importa. Banco Familiar, el banco para vos. Grupo Vispania, comprometidos con el desarrollo. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Puerto Fénix, solución integral en servicio portuario. Asismed, toda la vida. Presentaron Mirando Lejos.